Saludos y bendiciones. Soy David Colón y en este programa especial tenemos a 4 pastores, líderes conciliares en Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo entero. Estamos buscando el perfil, las cualidades y características del modelo a seguir. A mi extrema izquierda, la pastora general de la Primera Iglesia Bautista de Carolina, Carmen Cecilia Adames. A mi extrema derecha tenemos al pastor rector de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador y presidente de la FRAPE, Moisés Román Díaz. Dios le bendiga. A mi extrema izquierda tenemos al pastor general de la Iglesia Capilla del Rey en la Florida, autor y editor general de la Biblia del Pescador. Y a mi extrema derecha, el pastor Ángel Marcial, obispo de Latinoamérica para la Iglesia de Dios. Juntos estarán discutiendo estas cualidades de buscando el modelo a seguir, sus cualidades y características. Por eso, este programa especial esperamos que sirva de ayuda a todo el pueblo cristiano, no cristiano, en Puerto Rico y Latinoamérica. De inmediato entramos en cancha con la pastora Carmen Cecilia Adames. Pastora, cuando hablamos de buscando el perfil y cualidades del modelo a seguir, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué cualidades son las principales? Dios les bendiga a mis queridos hermanos y les saludamos con mucho cariño en este día. Pues mira, David, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, cuando yo pienso en esa persona que uno pueda mirar como un perfil de modelo a seguir, siempre pienso en la integridad, que es importante que un ser humano pueda tener una vida que sea completa, íntegra en todos los aspectos, y que esa persona pues en todo lo que dice, en todo lo que hace, el mensaje sea el mismo. De eso se trata la integridad, ¿verdad? Y que no solamente pueda mantener esa integridad en unas áreas y aspectos de su vida, sino que lo pueda hacer en todos los aspectos de su vida. Para mí eso es una característica vital en la persona que pueda ser un modelo a seguir. Miro eso con mucho respeto. Ahora le toca el turno al pastor Moisés Román. Desde el punto de vista soteriológico, que no es otra cosa que el lenguaje que tiene que ver con la experiencia de la fe y la salvación, los seres humanos necesitan tener una experiencia personal con Jesucristo para entrar en un proceso de transformación y de cambio. Pero por el otro lado, esa experiencia de transformación y de cambio que se adquiere en la experiencia de la fe no se hace evidente hasta que no cambien las aptitudes, la forma de pensar, la manera de conducirse de los individuos. Y una de las cosas que descubrimos dentro del marco de la fe cristiana para identificar a Jesús como el modelo por excelencia y copiar de él su carácter, su vida, como planteaba la pastora, ese sentido profundo de su integridad, es importante que entendamos que la vida cristiana, además de una experiencia de la salvación, es un estilo de vida donde el hombre y la mujer copia el carácter de Jesús para emularlo, para compartirlo consigo mismo, con sus semejantes, con la gente que está en su entorno, porque es de la manera como el hombre puede comunicar la experiencia de su fe a la vida de los demás. Gracias, pastor, por esa respuesta. Igual que la pastora Adames, ahora reacción del pastor, el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Gracias, David. Pues yo creo que un programa como este va a provocar que una y otra vez estemos de acuerdo en lo que decimos. ¿Quién puede decir que lo que dijo la pastora Adames está incompleto? ¿Quién puede decir que lo que sumó el pastor Moisés Román, que a eso le falte algo? Sin embargo,
tal vez debo yo comentar que liderazgo de alguna manera depende de qué cosa vamos a liderar. Pues cuando yo, por ejemplo, en tiempo de elecciones decido por qué tipo de líder, por qué tipo de candidato yo voy a votar, mis exigencias son diferentes a las que yo plantearía si estoy buscando un pastor para mi iglesia. Hay cosas que yo no exigiría de un pastor, hay otras que no las exigiría de un gobernador y que no las exigiría de un presidente. Sin embargo, cuando pienso en un líder, yo siempre pienso en alguien que se ha presentado como un modelo a seguir en aquel aspecto en el cual él va a ministrar, va a desarrollarse. Eso provoca en mí que yo formule una pregunta de inmediato. ¿En qué va a ser líder esa persona? ¿Dónde va a trabajar? ¿En qué aspecto del ministerio o de la cosa pública y de la sociedad? De acuerdo a eso, yo voy a tener unas exigencias y otras tal vez en ellas no sea tan estricto. Comenzando en forma interesante, integridad, transformación y buscando el líder que me llene los requisitos para dirigir una iglesia, un país, un equipo deportivo. Pero falta la reacción del pastor Ángel Marcial. Gracias, David, y saludo a mis compañeros y mi compañera. Qué clase de honor estar aquí con ellos y celebrar esta tremenda bendición. La verdad que el Señor, cuando quiere bendecir a uno, lo bendice como quiera, y estar aquí es una bendición. Mire, yo solamente quisiera añadir a estas expresiones que han dado, que me parece que son muy completas, esa afirmación bíblica cuando dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso se oye en algunos lugares románticos, en otros es una aseveración muy poderosa para nosotros, los que hemos entendido esa experiencia. Pero es una experiencia que cuando uno la mete en la jaula de la iglesia, es fácil probarla, es fácil demostrarla, es fácil decir, yo soy así, porque estás dentro de las cuatro paredes y dentro de una cultura que te obliga a hacer como dice la Biblia y como enseñan precisamente los predicadores y los maestros. Yo siempre he dicho que las características del ser, de lo que uno es, se prueban en los momentos duros y difíciles de la vida. Sí. Yo tenía un profesor que decía, nadie sabe si tú eres ladrón hasta que no llega a tus manos una cantidad de dinero que te reta, que te tienta verdaderamente. Yo, a lo mejor no me interesan $10, pero $1 millón, $2 millones. O sea, las características de lo que uno es, ese perfil de lo que te identifica, de lo que dice, esta persona es así, tiene que ser probado en circunstancias difíciles y en momentos duros, en circunstancias que se presentan en la vida, y ahí tú vas a probar si verdaderamente tú eres lo que tú eres. Ese ser de lo que representa integridad, liderazgo, una postura diferente y distinta, es verdaderamente el mejor elemento que tiene aquella persona para poderle demostrar a otros que él es una experiencia que puede sanar a otros y que él también ha sido sanado. Esos temperamentos se unen, esas características se unen y producen en ti lo que es una experiencia poderosa para la comunidad y para ti mismo, y eso se llama salvación. Se están estableciendo los principios básicos y las cualidades de buscando el modelo a seguir. A través de la historia, la ciencia dice que millones de años, la iglesia miles de años. La realidad es que son muchísimos años. Ha habido líderes, ha habido personas modelos, y quién mejor que estos pastores conciliares de amor para que nos identifiquen líderes y hombres y mujeres a través de la historia del texto sagrado, para que nos enumeren un modelo a seguir. En esta pregunta voy con el pastor Moisés Román. Pues fíjate, en un momento dado llegan unas personas a hablarle a Jesús sobre Juan el Bautista, que está preso, y tiene una pregunta muy particular. La pregunta de Juan el Bautista es, ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro?
Luego que Jesús da la respuesta a los discípulos de Juan el Bautista para que le lleven la respuesta a Juan el Bautista, Jesús entonces hace una manifestación sobre la vida, la persona y el carácter de Juan el Bautista. Y entre las cosas que hace Jesús es una pregunta muy particular. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿A qué tipo de líder ustedes salieron a ver? Porque obviamente en el caso de la gente probablemente ya tenían una figura prehecha con respecto a la persona de Juan el Bautista y desde luego veían en él meramente su aspecto físico. Ustedes probablemente entiendan y piensen que Juan sea lo que ustedes físicamente están viendo de él. Algunos pensarán que es un profeta, pero yo digo algo mucho más importante de él. Y la respuesta de Jesús es la respuesta que partía del corazón de Dios. Él es mucho más que un profeta. Lo que quiere decir es que la persona de un líder será mirada, será evaluada, será considerada muchas veces desde la óptica de quienes los observan. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos una cantidad enormísima de hombres y mujeres que se están ofreciendo para ser líderes del país y cada ciudadano puede ver en ellos virtudes y defectos y muchas veces los están viendo desde su óptica, desde su perspectiva y los descalifican o los califican como resultado de la impresión de ellos. En el caso de Jesús, en la palabra a nombre de Dios, Él está planteando lo que ya en una ocasión Dios le había dicho al profeta Samuel. Ustedes los hombres siempre miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Por lo tanto, el poder definir la persona y el carácter de un líder, eso es abundante en términos de opiniones humanas, pero se necesita tener capacidad de discernimiento para conocer no solamente el espectro externo del líder, se necesita tener el conocimiento para saber qué hay en la interioridad de su corazón como líder. Y para eso el hombre, la mujer cristiana necesita discernir para entonces seleccionar y seguir a los líderes que desee seguir. La respuesta del pastor Moisés Román nos lleva a indicar que el texto sagrado es el manual de conducta, el manual perfecto para hablar del modelo a seguir. Luego de esta pausa regresamos con la contestación y respuesta del doctor Luis Ángel Díaz Pavón, de Carmen Cecilia Adames y Ángel Marcial. Seguimos por CTNI, aquí en este programa especial. Soy David Colón, pausamos y regresamos. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. llévame a un lugar. Mi ángel firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Y regresamos a este programa especial estableciendo los principios y cualidades del modelo a seguir. Ya escucharon al pastor Moisés Román la respuesta del doctor, el pastor Luis Ángel Díaz Pavón sobre esas cualidades,
sobre ese personaje bíblico que él puede indicar que le ha llamado la atención a través de todos estos años al pastor Pavón. Adelante. Pues yo creo que yo ando enamorado de muchos líderes en las Escrituras, pero el pastor Moisés Román hizo hace un instante alusión a un término que significa ver más allá, discernir. Discernir carácter, discernir corazón, discernir vida de esa persona a la que voy a considerar líder. Yo sigo insistiendo en ese aspecto de que depende en qué me va a liderar, en qué va a ser mi líder y mi modelo, y dependiendo de eso yo voy a escoger qué exijo y qué demando. Ahora, fíjense, cuando yo pienso en líderes políticos, por ejemplo, pues yo recuerdo los momentos en los cuales tengo que emplear a una persona y yo nunca he empleado a nadie por las promesas que me hacen. Yo no le he preguntado a una persona que llega para trabajar conmigo qué me promete que va a hacer. Yo le pido su resumen y estudiamos el resumen, porque la realidad es que es muy difícil que una persona que lleva 20 años robando, ahora a partir de estas elecciones lo va a hacer bien. Que una persona que lleva 20 años mintiendo, a partir de estas elecciones lo va a hacer bien. Yo no emplearía como pastor de una iglesia a un individuo que tiene un historial pecaminoso, donde el arrepentimiento no es evidente, donde la vida transparente y la gracia de Dios no se reflejan. Yo no lo haría. Yo sería práctico. Yo quiero ver el historial de trabajo, yo quiero ver su resumen, yo quiero saber qué ha hecho en los pasados 10, 15, 20 años, y sobre esa base yo tomo decisiones. A mí no me importa de qué partido sea. Y a mí me importa muy poco la raza, ninguna de esas cosas superficiales. Yo quiero saber qué ha hecho y cómo ha funcionado en su ministerio, en su trabajo, en su empresa, en su negocio. Me parece que nosotros no podemos ser inocentes en estas cosas. Y eso de discernir, de ver más allá, mucho tiene que ver con evaluar, con ponderar, con preguntar, con estudiar. Yo creo que la gente comete error cuando, apasionados por el color de un partido político o de una religión, simplemente votan al azar. Mire, yo conozco gente buenísima en mi iglesia que yo no querría que ellos fueran pastores. Me parece que no califican. Y conozco buenísimos pastores que si me dicen que va a ser alcalde, yo no votaría por ellos. Yo no les daría el voto. Porque no tienen esas cualidades, esas características y ese historial administrativo, de servicio. El líder debe ser un servidor y el servidor debe tener una hoja que diga en qué ha servido y cómo ha servido hasta el día de hoy. Yo creo que estoy muy terrenal, ¿verdad? Muy humano, pero bueno, eso es lo que pienso yo. Ha trazado una línea muy interesante, Pastor Pavón, y este es un conversatorio, como decimos nosotros en el ámbito deportivo, a calzón quitado. Pastor Moisés hablando de un Juan el Bautista que para muchos físicamente no llamaba la atención. Y han dado el ejemplo de Jesús, que es el perfecto modelo a seguir. Pero, ¿qué opina la pastora Carmen Cecilia Adames? Pues mire, mis queridos hermanos, yo tengo que compartir de una experiencia y un testimonio personal. Cuando yo ni siquiera pensaba en que llegaría a ser pastora, y mucho menos pastora de la primera iglesia bautista de Carolina, yo recuerdo que el Señor me inquietó a leer el libro de Nehemías. Y yo leí ese libro, no lo conocía tanto, así que comencé a leerlo. Y es a través de el desarrollo de este ministerio
que yo he podido entender la pertinencia de ese libro y el por qué Dios me motivó a leer ese libro. En Nehemías yo he encontrado un líder que siempre pienso que nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus áreas débiles. Pero he encontrado en Nehemías un liderato que me ha ayudado mucho en mi tarea pastoral. Un hombre de oración. Si nosotros estamos buscando ese modelo de líder a seguir, vemos en este hombre que a medida que transcurre su experiencia y todo lo que va ocurriendo en su vida, todo lo lleva a Dios en oración. No hay un paso que Nehemías no dé si primero no ha orado al Señor. Vemos un hombre que entre las características que debe tener un líder, no se mueve solo. En un principio se mueve solo, pero luego busca a otra gente. Y esa otra gente ve con él lo que él está viendo y lo que Dios quiere que vean. De manera que pudo lograr que esas personas lo apoyaran en la obra que Dios le estaba enviando a hacer, porque esa gente también vio, porque él se lo permitió, los llamó, los invitó. Vamos a hacer una obra que viene de Dios. La convicción de este hombre de que la obra que iba a hacer venía de Dios me habla de una persona que está firmemente fundamentada en el Señor. Por lo tanto, si seguimos mirando esas características de un líder que nosotros debemos seguir, este hombre comienza todo en Dios, se mueve a través del caminar con Dios y cuando termina la obra da gloria a Dios porque Dios fue quien le ayudó. Pero que en el camino este líder se encuentra con dificultades, mucha oposición. En un momento dado me llama la atención cuando aún los que estaban con él tuvieron temor y vieron los escombros, eran muchos, se asustaron. Y sin embargo, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías siguió en oración. Nehemías los colocó en lugares estratégicos. Esta obra era de Dios. Esta obra tenía que seguir. Y si esta obra tenía que seguir, nadie ni nada la podía interrumpir. Aún los internos y aún los externos. Hay un momento también en la historia de este hombre que también para mí es bien importante. Y es cuando ya la obra está terminando. Óigame, porque cuando algo está terminando, siempre trata alguna fuerza adversa de intervenir. Y cuando la obra está terminando, hay unos que lo llaman porque todavía insisten en que no se debería reconstruir aquella muralla. Todavía insisten en que hay que detener la obra que Dios le había mandado hacer. Pero este hombre está tan convencido que es Dios quien lo llamó, que cuando ya la obra está terminando, todavía se acercan 20. Es como si le dijeran a uno, mira, vámonos por ahí, vamos a comer una comidita, mira, tratar de convencerlo de que no continuara. Pero Nehemías le dice, no, si es que yo no tengo que hacer nada de eso. Así en español y en arroz y habichuela como nosotros hablaríamos. No, si es que a eso yo tengo que terminar esta obra. Así que yo no me puedo entretener. Y este fue el líder que no se entretuvo. Fue el líder que miró el objetivo de Dios, el propósito de Dios y a través de todo ese tiempo lo pudo mantener. Fíjense que es algo bien contrario con lo que pasó con la reconstrucción del templo. En la construcción del templo hubo un momento que aquella gente se detuvieron y dejaron la construcción porque se presentaron unas personas y ellos le hicieron caso, se detuvo la obra. Nehemías no. Nehemías, como buen líder a seguir, dijo, Dios me llamó a esto, Dios me seleccionó para esto, no importa las que yo me encuentre en el camino, esta obra se va a terminar. Y en un periodo corto pudo terminar la obra porque estaba convencido de que Dios lo había llamado. Las dificultades no lo detuvieron. Los comentarios de otros no lo detuvieron. Le hicieron sufrir. Claro que sí, siempre estas cosas hacen sufrir y llorar a uno. Pero eso no lo detuvo y pudo terminar la obra. Para mí, en términos bíblicos, uno de esos líderes que nosotros podemos mirar con respeto y poder también mirarlo como un líder que nos da una enseñanza es Nehemías como líder que Dios llamó y a Dios le respondió.
Y yo creo que cada persona en este mundo le tiene que responder a Dios. Todos los seres humanos le tienen que responder a Dios. Y si una persona está asumiendo un liderato, mucho más le tiene que responder a Dios porque Dios lo llamó. Y aunque en el camino se pueden encontrar dificultades y situaciones que traten de detener la obra es de Dios. Dios la va a bendecir, Dios la va a prosperar y Dios nos va a ayudar a culminarla. Así que ese es el líder que yo conocí porque Dios me invitó a que lo conociera y me ha sido de gran ayuda en todo este caminar como pastora de la iglesia. La historia valida que se pueden conseguir modelos a seguir, así como la ha vivido la pastora Cecilia, Pavón, Moisés y Marcial. Usted que nos está viendo y escuchando, acepte el reto de que se puede conseguir un modelo a seguir. Nehemías, copero del rey Artajerjes, le ardió en su corazón esa pasión de ayudar a su pueblo y Dios lo dirigió. Él se sometió y espiritualmente logró, dejando a un lado toda desdicha, desasosiego y crítica. El pastor Marcial va a reaccionar en este conversatorio, pero vamos a pausar primero porque no queremos interrumpir al obispo de Latinoamérica, el pastor Ángel Marcial. Usted está viendo y escuchando este programa especial, buscando el perfil, cualidades, ya establecimos el principio del modelo a seguir. Yo soy David Colón y junto a este panel de pastores conciliares que nos dan esperanza, regresamos luego de la pausa. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Y de regreso a este programa especial, buscando y estableciendo los principios del modelo a seguir. Ahora va a reaccionar el pastor Marcial sobre este conversatorio interesante, sobre buscando ese modelo. Y ya estamos en el siglo XXI y hemos hablado de la historia como el personaje de Nehemías reconstruyendo el pueblo y como la pastora Ceci, con mucho amor y mucha autoridad, dio ese ejemplo fehaciente en su vida. Pastor Marcial, su reacción. Déjame retar a la audiencia en el aspecto de esos términos que se han utilizado. Mirar a Nehemías en una esquina y mirar en el medio del árbitro el discernimiento y en otra esquina ver a alguien que aparentemente fue un buen líder. Se llamaba David, el rey David, que la verdad que tenía una carisma tremenda. Era cantante, era un tremendo político, era un tremendo orador. David tenía todo aquello que llamaba la atención a la gente. Tenía un imán para pegar a la gente, pero tenía una crisis increíble de personalidad. Produjo las crisis más serias de Israel, las produjo David. Dividió el pueblo, hubo crisis en el ejército, murieron gente que no tenían que morir, se metió en batallas que no se tenían que meter, porque David estaba, y no llegaba al trasplante, estaba necesitando de un trasplante de personalidad. Su personalidad estaba mal, estaba rota. Lo hacía muy bien porque se vestía de buen líder, y la gente que se viste de buen líder se le hace bien difícil uno buscar sus debilidades, porque tiene mucha carisma.
Y definitivamente David era uno de esos que los miraba y a todo el mundo le sorprendía. El cantautor de Israel. Así que tenía un montón de debilidades y en medio de ese montón de debilidades, a pesar de la carisma que tenía, había algo que a mí me llama mucho la atención de David y que yo quiero que si estás tomando algunas notas de este programa, lo apuntes porque me parece que es una característica fundamental en el liderazgo que se necesita ahora. Liderazgo religioso, de industria, de corporaciones, de política, lo que sea, de gobierno. Necesitamos líderes en este tiempo con sensibilidad. Hay muchos líderes que han perdido su sensibilidad. Están anestesiados, están controlados hacia la dirección de las metas. Y piensan en las metas primero que la gente. Y tienen el deseo de lograr cosas, aunque le pasen por encima a la gente y al dolor de la gente. Bueno, ese fue un diálogo que tuvo el profeta Jeremías con Dios, cuando Dios le decía, oye, te estoy llamando, pero tienes que aprender a arrancar, pero tienes que aprender a sembrar. Tienes que aprender a destruir, pero tienes que aprender a edificar, a construir. Me parece que los líderes que necesitamos nosotros en este tiempo sean líderes con sensibilidad, que sientan el dolor de la gente, que sientan el dolor de lo que está pasando la gente, que sientan el dolor de lo que se está viviendo, que sientan el dolor de las circunstancias que molestan y le afectan no solamente a la gente común, sino a la gente marginada, a los pobres, a las comunidades que no tienen muchas alternativas. Esa sensibilidad me parece que tiene que ser puesta en un buen líder que necesitamos nosotros, que dirija lo que estamos pensando que quiere dirigir. El problema aquí es cómo yo entiendo si esa persona es sensible al dolor o no es sensible al dolor. Mira, la verdad que yo le doy mente a esta situación porque yo me dedico a trabajar con pastores y pastoras. Yo en este momento atiendo más de 28,000 ministros y 17,600 pastores. O sea, yo tengo un grupito, yo tengo una buena asignación para hacer laboratorio. Y me parece que la única manera que uno puede descubrir cuando hay un líder sensible es cuando uno mira su trayectoria, su comportamiento, su forma de hablar, cómo ese líder reacciona a las circunstancias difíciles de la gente, cuál es su actitud, cómo responde, con qué ligereza atiende las situaciones que le afectan a otro. Porque creo que es fundamental nosotros en este tiempo tener líderes que sepan llorar con el que lloran, que sepan sufrir con el que sufren, que sepan atender a la gente en las circunstancias difíciles. Las experiencias duras y difíciles que hemos vivido nosotros en cualquier elemento y en cualquier área de la vida que usted pueda pensar, son cuando ponemos líderes insensibles que no le interesa lo que está pasando alrededor de ellos. Me gusta el proverbio cuando dice, si los justos gobiernan, el pueblo prospera y es bendecido. Pero el justo tiene que gobernar con sensibilidad, porque nadie puede atender algo que primero no le toca a él y que le afecta a él y que él siente dolor como está sintiendo el otro. Ven cómo se han establecido esos principios con el libro sagrado, dando ejemplo de la fortaleza y la debilidad de ese ser humano, pero que son sensibles, son transparentes. David pidió perdón al Señor y la Biblia reafirma que su corazón, por sincero y su arrepentimiento, era conforme al corazón de Dios. Hay esperanza. Voy con el doctor Pavón, que nos abrió la brecha al siglo XXI, buscando a estas personas. Muchos son cristianos, empresarios, otros deportistas, algunos tendrán la capacidad para dirigir una empresa, pero no ser pastor. Pastor, ¿cómo podemos definirlo y a quién observarlo y que Dios nos dé ese discernimiento para otorgarle el futuro de un país? A ver, yo estaba pensando en otra cosa cuando llega la pregunta, pero voy a eso. Llegamos allí. Me parece que uno de los errores que hemos cometido a través de los años en la iglesia y me parece que fuera de la iglesia igualmente, es que nos atraen, como comentaban algunos de los hermanos, esas personas superdotadas,
los dones, incluyendo los dones espirituales, los dones ministeriales, no son una certificación del carácter. El hecho de que un hermano tenga un don, que ore por un enfermo y el enfermo se sane, o que hable lenguas, o que las interprete, o que sea usado por Dios en cualquier cosa, eso no significa que Dios está certificando el carácter de esa persona. La prueba de eso es que después de hablar de los muchos dones que fluían en una iglesia como la de Corinto, se habla de ellos como una iglesia carnal, es decir, tenían dones, pero no eran espirituales. Habían dones fluyendo, pero no eran maduros. Cuando nosotros votamos por una persona o la seguimos simplemente porque tiene dones, Marcial explicaba de forma magistral esas cualidades que hacían atractivo a David, eso no significa que sus decisiones como rey eran las mejores. Posiblemente tomó algunas decisiones que eran muy feas. Me gusta ver a los líderes que saben y confiesan que no tienen la capacidad de hacerlo todo. Donde yo encuentro una persona que se proyecta a sí mismo como la persona que va a resolver todos los problemas, yo desconfío de esa persona. A mí me gustan los líderes como aquel a quien la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, le encarga ir a Antioquía para resolver los problemas que habían allí. Los problemas que habían entre los judíos y los gentiles que se congregaban en una misma iglesia y que pues veían la fe, la conducta y la práctica religiosa desde perspectivas diferentes. Ese hombre se llamaba Bernabé. Llegó allí, hizo un análisis de lo que estaba sucediendo en Antioquía y les dijo, esperen un ratito que yo vengo dentro de algún tiempo. Se trasladó a Tarso, fue a hablar con uno que a él le pareció que tenía dones y tenía ciertas capacidades, que se llamaba Saulo de Tarso, y lo invitó para que lo acompañara allá, a Antioquía. ¿Cuál es esa cualidad que yo admiro tanto en Bernabé? Pues la de saber dónde están mis limitaciones, saber aceptar que hay cosas con las cuales no puedo trabajar. Mire, si hay una cosa que a mí me parece ridícula en este planeta, son los debates políticos. A mí me parece que es la cosa más ridícula del mundo. Una sola persona allí, candidato a gobernador, candidata, candidato a presidente, y entonces se le hacen 1000 preguntas, de las cuales posiblemente ellos saben muy poco. Así que se tienen que encerrar unos días antes a recibir información. Si te preguntan esto, contesta aquello. Si te preguntan aquí, contesta allá. Si te preguntan esto, no le hagas caso. Eso es un show, eso es un drama, y el que cree en esas cosas está equivocado. Perdónenme lo trágico que sueno con respecto a estas cosas, pero un señor que va a dirigir una isla como la de Puerto Rico, o una señora, y que su preparación universitaria es en un solo aspecto, ¿cómo sabe de los otros 40 cosas que tiene que decidir? No, se tiene que gobernar con un equipo. Entonces yo admiro a esa persona que dice, hay muchas áreas de las que yo no sé, pero yo voy a traer conmigo a la reverenda Adames, yo voy a traer conmigo al reverendo Román, yo voy a traer conmigo al reverendo Marcial, y vamos a hacer un equipo para trabajar. No creo en líderes que se proyectan como que lo saben todo y que lo van a resolver todo. Esos líderes no existen, son un fraude. Perdón. Interesante. Esto es un conversatorio y la pastora puede reaccionar. Pero pastora, ¿qué usted busca para escoger un líder que esté con usted día a día en la iglesia, en sus medios de comunicación, y esté a brazo partido y usted pueda tener esa confianza en esa persona?
Mira, esto, y a los hermanos que nos escuchan y todo el público que nos puede escuchar. Puede reaccionar el pastor Pavón. Sí, es que yo en estas cosas, yo seleccionar un liderato que sea de una perfección, uno sabe que eso no se encuentra. Siempre estoy mirando cómo está el corazón de esa persona con relación a Dios. Porque aún Dios, cuando nos selecciona a nosotros, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras flaquezas. Pero a mí me parece que cuando Dios nos está llamando y nos está buscando, está viendo una integridad en nosotros con respecto a Él. ¿Quién es realmente Dios en mi vida? De manera que en esa relación no cabe duda que voy a estar como más atenta. Esa persona va a prestar más atención a qué Dios quiere de su vida. Y en la medida que va transcurriendo el tiempo y la relación se va estrechando con Dios, esa persona va modificando conducta, va haciendo los cambios que sea necesario hacer para poder cumplir con la tarea que Dios pone en su mano. Pero me parece que desde el arranque, desde el inicio, no hay una perfección en nosotros como seres humanos. Arrastramos un montón de cosas, traemos un montón de cosas de nuestra vida que nos hacen a nosotros seres humanos imperfectos para cualquier cosa. Ahora, ¿qué está y quién está en el corazón mío? ¿Es Dios? ¿Es ese que dio su vida por mí y al que yo quiero agradar? Porque en la medida que eso sea así, en este caminar, Dios lo mira y va a seguir trabajando conmigo. Cuando yo pienso en personas que sean líderes o que sean personas llamadas y vaya a incluirlas en el equipo, sé que no van a tener una perfección de conducta, de manera de ser y de pensar, son imperfectos. Pero si aman a Dios, eso es suficiente. Amén. Porque las otras cosas se darán. Porque como amo a Dios, lo quiero agradar. Y yo voy a seguir trabajando y yo voy a seguir escuchando la voz de Dios para yo seguir modificando, cambiando esa conducta, esa manera de ser, de pensar. Y Dios va a seguir trabajando conmigo como el alfarero. Y yo voy a dejar que como yo como barro, ese alfarero siga trabajando conmigo para que vaya haciendo de mí esa nueva persona que Él quiere hacer. Esa es mi manera de pensar con respecto a esto. No hay perfección en cada ser humano, hay imperfección. Pero esa imperfección en las manos del Señor puede ser transformada por el poder de Dios. Gracias, Pastor Adames. Luego de la pausa, vamos al último segmento. El segmento donde los pastores van más que a identificar, a dando el consejo pastoral de la esperanza que estamos buscando. Ya establecimos en Cristo la esperanza, pero en este siglo XXI, y en esas cualidades y características, ¿qué nos tienen que decir? Pastor Marcial, Pastor Moisés, Pastor Adames y Pastor Díaz Pavón. Pausamos y regresamos. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM.
Regresamos a este programa especial buscando el perfil del modelo a seguir. Ya establecimos los principios y le toca el turno al pastor Marcial. Marcial, en este último turno, su reacción de este evento y este conversatorio y su mensaje al pueblo de Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. Yo creo que el punto culminante lo ha establecido el pastor Pavón. Yo creo que ha sido muy certero en poder mirar nosotros el futuro aquí en el país. Déjeme decirle algo, que me duele mucho decirlo. Hay crisis de líderes buenos en todas las áreas. Hay crisis de líderes buenos. Los líderes buenos están escaseando. Así que uno tiene que entender qué uno va a buscar en ese líder que uno necesita que sirva en el país, que sirva en el pueblo. ¿Cómo lo vamos a discernir? ¿Cómo lo vamos a buscar? Y hay una porción bíblica que con eso quisiera terminar mi participación. Naamán era un leproso. Pero la Biblia, cuando empieza a hablar de Naamán, dice, era un guerrero, era un hombre que no había perdido una batalla, era un hombre invicto, era un tremendo guerrero. Y lo elogia, pero dice, pero era leproso. Esos pero en la Biblia son trágicos, porque detrás de esos pero hay algo. Este hombre tenía la capacidad de ser un líder victorioso, pero escondía su lepra detrás de una armadura. Y de eso es que estamos hablando, que ha llegado el momento de discernir qué hay detrás de la armadura. Hay líderes que, por mejor que se proyecten, detrás de la armadura pueden tener un conflicto, pueden tener un montón de mentiras, un montón de apariencias, que no es lo que se necesita para bendecir y para ayudar a países como Puerto Rico. Mire detrás de la armadura y escoja el mejor que convenga al país. Pastor Adames, en su mensaje final, su mensaje al pueblo de Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo. Yo estoy bien convencida y apoyo estas expresiones de nuestro hermano Marcial. Qué difícil, hermanos y hermanas, y en eso me incluyo, qué difícil es conseguir líderes que nosotros podamos confiar en ellos. Qué muchas expresiones hace la gente que cuando uno mira en su interior están vacías. Mi exhortación para terminar esta participación es que usted pueda quizás buscar la manera de discernir más allá de lo que se le presenta a una persona. En este tiempo todo el mundo está buscando votos para poder llegar a una posición, pero ¿cuántos realmente en su corazón anhelan trabajar y desean trabajar por esta tierra? ¿Cuántos están buscando posiciones y no trabajar por el bienestar de este pueblo? Así que nos corresponde a cada uno de nosotros examinar qué nos presentan, pero más que eso, qué nos dicen, porque la palabra y los gestos a veces dan un buen mensaje para una decisión. Pastor Díaz Pavón. A ver, yo dije hace un rato, hice el comentario de que cometíamos error cuando evaluábamos y escogíamos líderes por dones. Dije que los dones que tenga una persona y los carismas no son buen elemento para señalarlos, nombrarlos, elegirlos como dones. La pregunta es entonces, ¿y qué es lo que debemos mirar? Pues debemos mirar carácter, fruto, vida. Debemos mirar conducta, debemos mirar valores. Yo creo que al acercarnos al momento de las elecciones, nosotros en lugar de preguntarnos de qué partido es, cuál es el color que representa, debemos preguntarnos cuáles son sus valores y cuál es su compromiso con la verdad. Yo quiero votar por gente que está comprometida con la verdad, con gente que sigue a modelos reales, buenos, apropiados. Yo creo que nosotros tenemos que darle un vistazo a las Escrituras para no juzgar a cierta gente. Y es posible que después de este comentario algunas personas ya me quieran menos. Pero cuando yo miro, por ejemplo, a José
estaba sirviendo dentro de un partido que era una basura de partido. ¿Quién hubiese votado por Faraón? Yo no hubiese votado, pero Dios lo puso allí a José para que él sirviera, a Daniel para que él sirviera, otra vez con un grupo de personas de mala reputación, pero allí Dios usó a Daniel, allí Dios usó a José y allí Dios usa a tanta gente. Jesucristo todavía estaría en la cruz de no ser que unos discípulos que no se relacionaban con él públicamente, pero sí a escondidas, estaban metidos, infiltrados entre los que tenían poder para ser usados por Dios. Dios tiene gente dentro de todos los partidos. Identifíquenlos y bendíganlos. Gracias. Con el cierre final, el pastor Moisés Román Díaz. Yo creo que la teleaudiencia en esta ocasión tal vez pueda preguntarse, no me han dicho todavía por quién votar. Yo como presidente de la Fraternidad de Concilios Pentecostales tengo que decirle que nosotros tomamos la firme determinación de no apoyar partido político alguno. Y hasta el día de hoy hemos mantenido firme nuestra posición. Sin embargo, hemos sido muy abiertos para escuchar a cada uno de los candidatos y aspirantes a posiciones políticas en nuestro país y hemos conversado con ellos. De hecho, en el día de ayer, un aspirante a la gobernación, estábamos conversando y al final de la conversación me dijo, pastor, deme un consejo. Y yo le dije, ¿usted quiere un consejo mío o quiere un consejo de la Biblia? Y me dice, me gustaría un consejo suyo. Le dije, mis consejos son bíblicos como quiera, no se preocupe. Le dije, le voy a decir esto. La Biblia dice que las buenas costumbres se corrompen como resultado de la gente corrompida que tenemos en nuestro entorno. Cuídese de la gente que usted va a seleccionar para trabajar dentro de sus metas y de sus objetivos. El obispo Marcial habló de sensibilidad, habló de compasión. Nosotros necesitamos escoger gente en nuestro país que respondan a valores. ¿Dónde está el carácter de los partidos políticos? El carácter de los partidos políticos está en la plataforma política que ellos escriben. Busque la plataforma política del partido a quien usted le quiere dar voto y descubrirá en la plataforma política cuál es el carácter que ese partido político tiene. Y si no corresponde al del líder al seguir, descártelo, porque a fin de cuentas los hombres de Dios y las mujeres de Dios tenemos el perfecto derecho a escoger gente que corresponda a la fe que nosotros postulamos. Que Dios me los bendiga mucho. Carisma, carácter, integridad, sensibilidad. Escucharon a estos pastores reconocidos en Puerto Rico y el mundo entero. Pastores conciliares, de amor, de autoridad, de respeto y de cariño. Por eso ellos están aquí y estuvieron en este conversatorio, dándonos luz y esperanza. Carisma o carácter, como decía el pastor Pavón, carácter. Dios usa a todos, pero no todos se dejan usar por Dios. Tenga el carácter de Cristo y tendrá mejores resultados. Rodéese de personas que busquen guianza del Espíritu Santo. Puerto Rico tiene establecido, cuando se promete y se jura en enero 2, una Biblia como el libro sagrado para seguirlo. El que no lo siga, analice y piense bien a quién le va a dar el voto. Estamos claros, buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando usted cumple esas bienaventuranzas, usted va a ser bien gobernado. Como decía el pastor en el proverbio, si los justos gobiernan, habrá felicidad. Yo soy David Colón y gracias al pastor Díaz Pavón, a la pastora Carmen Cecilia Adames, al pastor Ángel Marcial y al pastor Moisés Román, que nos han regalado de su tiempo complicado para poder hablarle con autoridad, con amor, con discernimiento al pueblo no solo cristiano,
al pueblo de Puerto Rico que necesita urgentemente seguir los valores y seguir un modelo a seguir. Gracias CTNI, gracias a los medios sociales de las redes, gracias a las emisoras radiales y a aquellos que se han unido para que en este programa especial hayamos buscado, identificado el modelo a seguir. Bendiciones, somos más que vencedores.